al doctor en políticas públicas, al analista y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura, Víctor Aramburu, quien ya tiene un rato en el sistema y le ofrezco una disculpa por hacerlo esperar tanto, pero bueno, ha sido una mañana de tema tras tema tras tema, mi querido Víctor, y bueno, vas a dejar también la víbora chillando porque hay que hablar del aumento al salario mínimo que tanto le duele a la oposición. ¿Qué van a hacer los mexicanos con ese salario mínimo? Pinches cinicazos. Cuando gobernaron los del PRIAN, les valió madre el salario mínimo y ahora que aumenta como no había aumentado en 40 años, ¿con qué cara critican? Mi querido Víctor, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, pues ya buenas tardes. No te preocupes, está interesante también oír sobre lo del cártel del gol. Pues que todos lo sabemos, nada más que no conocemos las minucias, ¿no? De la tranza que hay y pues que se refleja en los pésimos resultados que tiene México, porque pues ya no llegamos ni siquiera al cuarto partido. Entonces, vamos, es un reflejo, como dirían, ¿no? Lo más importante de lo menos importante, pero pues el grado de descomposición que hay en varios lugares, sucede tanto en la política de deporte, como en su momento también era en la de la ciencia, en la de cultura, que pues eso, caciques por aquí, caciques por allá, y que eran los que se agandallaban pues básicamente todos los recursos y todos los apoyos, y pues el fútbol no es de excepción, de hecho al contrario, porque pues es un negociazo. Entonces es interesante escuchar eso. También me tocó escuchar a Renata, que ya también, otra claca que también todos sabíamos, la alcaldía Benito Juárez, que pues es la más rica de México, y pues por lo mismo la que tiene mucha demanda y mucha plusvalía y todo el mundo quiere vivir en esta alcaldía. Yo soy vecino de acá, ¿no? En los territorios ocupados, algo así como Palestina. Y pues sí, o sea, el negocio de los panistas y de esta camarilla en particular de Jorge, los Ocean, se denominaban a sí mismos por el tipo de antro al que iban, y bueno, ya mejor conocidos como el cártel inmobiliario, pues es esta camarilla que se apropió del PAN en la Ciudad de México, que en su momento hasta Felipe Calderón y Margarita Zavala los denunciaron, pero pues ahora, digo, como pues no es ninguna casualidad, ya los están reivindicando de nuevo, pero afortunadamente todo se queda en Twitter, ¿no? Entonces ahí están los registros de los videos donde ellos mismos también los denunciaron. Pues es interesante. Y bueno, de lo que comentas del salario mínimo, sí, también es otra parte interesante, porque durante mucho tiempo pues existió esta ortodoxia de decir que la ventaja comparativa de México pues es que somos un montón de mexicanos y pues por lo tanto, como dicen ellos, ¿no? Ya pónganse a trabajar, pues muchos mexicanos dispuestos a trabajar por salarios pues muy bajos. Esa es la ventaja supuestamente comparativa que también tienen muchos países asiáticos y eventualmente los africanos también. Pues era el caso de China, en su momento fue el caso de Japón y de Corea del Sur también, pero bueno, pues fue también el caso de China y entonces, pues el argumento muchas veces fue, si queremos crecer y atraer inversión, pues tenemos que mantener los salarios bajos para que vengan varias empresas a localizarse en México. Y el otro argumento también de la ortodoxia que predominaba mucho en el Banco de México, y bueno, siguen deseando, porque tampoco es que ya se haya limpiado mucho el Banco de México, o sea, si bien los subgobernadores, pues ya están figuras como Gerardo Esquivel por ahí o Galia Borja, propuestos por el presidente López Obrador, lo que sí es que pues en la burocracia pues sigue gente que se formó con estas ideas en el ITAM particularmente, o sea, eran lugares tanto Hacienda como el Banco de México muy cooptados por el ITAM, donde pues algo que no cuestionaban, algo así como los dogmas de fe del catolicismo, del Islam, es que si tú subías los salarios, pues se iban a reflejar en la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Pues es algo que ya ni los empresarios mexicanos se creen. O sea, esa es la parte que es interesante, porque uno pensaría, bueno, pues que el régimen del PRI y del PAN, que al final pues ya vimos que es lo mismo, pues estaba al servicio de los grandes oligarcas mexicanos. Y dijo, y si bien sí es el caso, yo creo que muchas veces hasta los rebasaban por la derecha, ¿eh? Vemos, pues desde que se empezó a aumentar de manera muy, pues, cautelosa y yo diría hasta timorata en tiempos de Peña Nieto el salario mínimo, porque sí hubo un aumento, sobre todo al final de su sexenio, quizá con fines más electorales que otros, pues la Coparmex estuvo de acuerdo en su momento y en esta última alza,
Hay que recordar pues que esto sucede al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde hay representación por una parte de los patrones, por otra parte del gobierno y también de los trabajadores. Pues se votó este último aumento de manera unánime, lo cual implica, y luego también por ahí salieron pues conferencias y entrevistas, que pues tanto los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, que es una organización autónoma, es decir, porque también hay unas que mandata la ley que tienen que existir, como es el caso de la Concanaco, de la Concamino, de la Canacintra, esas por ley tienen que existir. En su momento los patrones, sobre todo cuando tenían relaciones más ríspidas en el sexenio de Luis Echeverría, pues formaron el Consejo Coordinador Empresarial. De hecho, de ahí salió el papá de Tatiana Cloutier, el Manuel del Maquillo, el que fue candidato. Él fue en su momento presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues bueno, de esta asociación, que nadie va a decir que es de izquierda, precisamente al contrario, pues está de acuerdo con estos aumentos, porque les conviene. En última instancia, un incremento y una recuperación del salario mínimo, particularmente por el perfil de la gente de menores ingresos, tiende a consumir más productos nacionales, que básicamente es lo que ellos producen. Entonces sí, por un lado tienen que pagar mayores sueldos, pero por otro lado lo van a recibir vía el consumo. La Coparmex también, que vamos, la Coparmex nadie va a decir que es obradorista, ¿no? Al contrario, pues hasta en su momento metieron a Javier Lozano, que bueno, no creo que no duró en un día, duró medio día lo mucho. Pero vamos, es como hasta el reflejo justamente, ¿no? El exsecretario del Trabajo. No le provoques recuerdos que lo van a hacer llorar, Víctor, por favor. No, sí, eso me encanta, cómo se pone en Twitter cada que ya el chiste, ¿no? De duró menos que Javier Lozano en la Coparmex. Pero es que a ese grado, ¿no? O sea, que el secretario del Trabajo de Felipe Calderón después cínicamente trabajara en el sindicato independiente de los patrones, y un sindicato bastante, pues, identificado con el PAN. También surgió, la Coparmex, esta asociación surgió en los años 20, precisamente en contra de la Ley Federal del Trabajo, y desde ahí se mantuvo. Pero bueno, nadie va a decir entonces que la Coparmex es una organización de izquierda o que es obradorista, al contrario, ¿no? Ahí estuvo el testaferro de Claudio X González, Gustavo de Hoyos, ¿no? Un día sí y otro día también denostando al presidente, pues hasta ellos estuvieron de acuerdo. Entonces sí, efectivamente, como dices, pues es bien miserable que algunos, bueno, recuerdo ahorita Jorge Triana, del PAN, por ahí algunos otros diciendo que, bueno, pues que por decreto de nada servía, pues oponerse a este incremento, cuando hemos visto que en este sexenio ha habido una recuperación del 90%, o sea, al menos yo de lo que tengo de vida habitando este planeta, pues más bien todos los salarios, pero particularmente el salario mínimo, nunca había tenido una recuperación, al contrario, ha ido perdiendo el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, y es la primera vez en 40 años que vemos una recuperación, que la gente puede comprar más. ¿Y dónde se refleja eso? Eso lo vemos en el Coneval. El Coneval levanta un indicador, porque bueno, están las mediciones multidimensionales de la pobreza que la levantan cada 2 años, pero pues para no ir atrasados y tener algún indicador más fuerte, ellos calculan cada trimestre un indicador que es la pobreza laboral, que es básicamente mide el porcentaje de la población a la cual ni su sueldo le alcanza para comprar una canasta alimentaria, que no vamos a decir que además es una canasta alimentaria muy buena, ¿no? O sea, simplemente para no morirse literalmente de hambre. Pues bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Que pues en este sexenio, con todo y la crisis del COVID, pues ha bajado la pobreza laboral. Esto quiere decir el porcentaje de gente que su sueldo no le alcanza ni para comer. Vamos, había bajado sustancialmente hasta antes de la pandemia, de hecho a niveles históricos, al menos el nivel más bajo desde tiempos de Felipe Calderón y desde tiempos de Enrique Peña Nieto. Después evidentemente se incrementó fuertemente, porque además también hay que decirlo, o sea, el ingreso laboral para la mayoría de la gente, pues somos asalariados, ya sea por cuenta propia, que además es un insulto que les encanta, ¿no? A los fifís decir asalariado, como telenovela de Televisa, y ya me imagino ahí a Itatí Cantoral o a esta señora que siempre salía de mala en las telenovelas de Thalía, que además, Laura Zapato, que es su media hermana. Siempre me imagino, ¿no? Que cuando dicen asalariado, como si fuera un insulto. Pues a ver, dentro de todo el mundo, la mayoría de la gente, salvo que está saliendo pliegos, llevadas impuestos y te hayan heredado un
un consorcio, pues somos asalariados, ¿no? La mayoría. Entonces, la gran mayoría, por decirlo así. Entonces vemos pues que se había reducido, se vuelve a incrementar, o sea, para la mayor parte de las personas, pues nuestra principal fuente de ingreso, pues es lo que trabajamos, ¿no? O sea, es el fruto de nuestro trabajo, ya sea por cuenta propia o que trabajamos para alguien más. Y volvió a bajar una vez ya con la recuperación económica y estamos actualmente a niveles de, con toda la inflación, de que es el 40% de la población, había bajado a 38.3 en el trimestre anterior, pero vamos, aún así, de todas maneras, sigue siendo más bajo que prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto y el final de Felipe Calderón. Y con este aumento, pues es muy probable que también vaya a seguir bajando la pobreza laboral y pues eso se refleja en que la gente, pues al menos puede comer más y mejor, ¿no? Por una parte, y pues a lo mejor uno que otro lujillo en ese sentido, a lo mejor gastar más en vestido, etcétera. Bueno, cada quien lo que decida hacer con su sueldo. Y pues sí, efectivamente, yo no encontraría otra palabra, bueno, quizá mezquino, ¿no? Y miserable para caracterizar a esta gente, que vamos, ni los propios patrones se contraponen a que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo. Pues sigamos hablando de estos temas, desmenuzándolos, mi querido Víctor Aramburu, cada vez que tengamos la oportunidad. Yo te agradezco por plantear tus opiniones, tus comentarios aquí para la audiencia de Sin Censura. ¿Y por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que haces en otras plataformas, en otras trincheras y opinando obviamente de una amplia variedad de temas? Pues muchísimas gracias, Vicente. Bueno, a mí ahorita en primer lugar me pueden encontrar en el Twitter, en @B de Víctor Aramburucano. Ahí justamente acabo de publicar una columna en la revista Sentido Común, ahí la van a encontrar, justamente hablando de estos temas, del aumento, porque hice un izquierdómetro, porque ya es que también está la izquierda verdadera que dice, no, es que el gobierno de López Obrador no es de izquierda verdadera, ¿no? Y pues bueno, ahí agarré indicadores laborales justamente como este, pues para ver si sí o si no. Y ahí lo pueden encontrar de manera mensual, también me encuentran en la revista Sentido Común, en el Dato Encerrado, lo publicamos Irving Rojas y yo, y también, bueno, en las columnas plebeyas. Actualmente estamos en receso de temporada de Economía con Sazón, pero se puede meter, que se transmite por Capital 21 a las 10 de la noche, pero en este receso no, pero pueden encontrar episodios anteriores si buscan con el hashtag Economía con Sazón en el canal de YouTube de Capital 21, lo pueden encontrar también en la barra de opinión de Capital 21 en el Twitter o en el Facebook. Y pues te agradezco muchísimo, Vicente, por el espacio. Y pues sí, sigamos platicando justamente de estos temas y pues una más, ¿no? De exhibir a la miseria que tienen ahora sí que en este caso los políticos, o no sé si todos, pero sí varios, algunos de los más visibles, del PAN particularmente, ¿no? Pues para que la gente recuerde de dónde venimos y quiénes son en realidad. Claro que sí, mientras estás en receso en Capital 21, acompáñanos más seguido claro, acá en Sin Censura. No, pues yo sin problemas, ahí. Órale. Ustedes díganme, ya estás. Ya está, ya escuchó Ceci, seguramente nos va a agendar más seguido, mi querido Víctor. Te mando un abrazo, Víctor. Igualmente, Vicente, y pues muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente, el maestro, el doctor Víctor Aramburu hablando con nosotros.